Células beta. Estaba diciendo que mayoritariamente encontramos células beta. Aproximadamente un 65% de estos islotes están conformados por células beta. Un 15-20% vamos a encontrar tipos de células alfa, que son estas que tenemos aquí en color azul. Tenemos células delta y tenemos a las células F, o también llamadas células PP. ¿Por qué? Porque liberan polipéptido pancreático. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada una de estas. Es un poco de info para ustedes. Vamos a empezar con la insulina. El caso de la insulina es una de las hormonas más importantes que regulan los niveles de la glucosa. Sabemos que tiene función hipoglicemiante, se caracteriza por tener una cadena de aminoácidos llamada cadena A y otra cadena de aminoácidos llamada cadena B, que están unidas por puentes disulfuros. ¿Sí? Tienen esa característica y esto les permite poder circular en lo que vendría a ser la sangre. ¿Okay? Ahora, ¿cómo es que se da la síntesis de la insulina? Tenemos tres gráficos, los tres gráficos son lo mismo, pero, bueno, voy a ir saltando de uno a otro. ¿Okay? Tenemos aquí a nuestra célula beta, tenemos al núcleo de esta célula beta, la cual está cargada genéticamente, tiene cadenas de ADN que estipulan que se va a formar insulina. Entonces, cuando hay un estímulo, como por ejemplo los niveles elevados de glucosa, entonces esta cadena génica del núcleo comienza a formar ARN mensajero. ARN mensajero que va a comenzar a unirse a los ribosomas. Una vez que se unen los ribosomas, condensa lo que vendría a ser la preproinsulina. ¿Sí? Esa preproinsulina se va a almacenar en el retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico va a comenzar a escindirse una parte de la cadena C, que vemos aquí. Por lo tanto, al escindirse, se convierte en proinsulina. Una vez que se ha formado la proinsulina, se va a desplazar hacia el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi va a madurar hacia insulina. La insulina que se conoce tal cual como hormona. Una vez que maduró como insulina, sale del aparato de Golgi y comienza a almacenarse, empaquetarse en vesículas, ¿no? Como vemos aquí, o como vemos aquí de los grises, ¿no? Entonces, una vez almacenadas en estas vesículas, están listas para poder liberarse por exocitos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que se va a liberar? ¿Cómo se da ese proceso? Ven aquí nuevamente tenemos una célula beta. Hay unos transportadores de glucosa, son receptores de glucosa GLUT2, que captan ese aumento de la glucosa ingresa en las células beta. Vean cómo tenemos aquí a la glucosa 6-fosfatasa, que hace que se convierta en glucosa y forma parte de este ciclo de Krebs a nivel de las mitocondrias, formando ATP. El ATP, este aumento de ATP, va a generar que los canales de fuga para el potasio se bloqueen. Por lo tanto, el potasio no puede salir. Quiere decir que no están saliendo cargas positivas que se están acumulando dentro de la membrana, y por lo tanto, si tenemos aumento de cargas positivas, ¿qué ocurre? Hay despolarización. Se despolariza y esto va a estimular a los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces el calcio ingresa. Ingresa el calcio, y el calcio aquí es muy importante, tal como vimos con los neurotransmisores. ¿Por qué? Porque junto con las proteínas del grupo SNAP va a permitir que las vesículas se desplacen, ¿no? Terminen fusionándose con la membrana y finalmente se libera la insulina por exocitosis. Ahora, ustedes aquí ven que dice sulfonilúrea. Esto es un fármaco, de un compuesto de un fármaco, que seguramente lo van a ver en farmacología,
que contribuye a que se pueda liberar la insulina en pacientes que tienen diabetes, porque lo que hace la sulfonilurea es bloquear a los canales de potasio. Entonces el potasio no sale, es decir, nos ahorramos toda esta parte, ¿sí? Pero la sulfonilurea lo que hace es que los canales de potasio se cierren. Entonces genera despolarización, entra calcio y permite que la insulina pueda liberarse. Por eso. Sí. Entonces, ¿en qué tipo de pacientes podríamos resultar? En pacientes diabéticos en los cuales los niveles de insulina a lo mejor son bajos. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta más adelante cuando lleven ya cursos de clínica que si bien nosotros sabemos que en una diabetes mellitus los niveles de tipo 2, ojo, pueden estar aumentados en un inicio, luego pueden caer. ¿Sí? Entonces ahí es cuando ustedes van a empezar a aplicar esta sulfonilurea. Vean aquí a nuestra célula beta, que es la que se va a encargar de liberar la insulina. El principal estímulo sabemos que es el aumento de la glucosa plasmática, ¿sí? Pero pueden haber otras sustancias que estimulen, como por ejemplo el GIP, el GLP-1. El GLP-1 es una, ¿cómo puedo decirlo? Es una hormona que tiene una estructura química muy parecida al glucagón. Y el GIP y el GLP-1, sobre todo el GLP-1, se considera una incretina. Ya habíamos hablado de las incretinas. Las incretinas tienen receptores sobre las células beta, lo cual facilita que pueda liberar insulina. ¿Sí? Si bien tiene otras funciones, como hemos visto, funcionan como enterogastronas porque impiden el vaciamiento, la motilidad del estómago, pero también tienen acción sobre las células beta. Los aminoácidos, presencia de aminoácidos, estimulan las células beta. Las sulfonilurias, que acá están en rojo porque es externo, no es parte del organismo, ya sabemos que también va a generar que haya liberación de insulina. La actividad parasimpática también estimula, aquí vamos a encontrar receptores M3 principalmente, que permiten que la insulina también pueda liberarse. ¿Quiénes la van a estar inhibiendo? La somatostatina. Nosotros cuando estuvimos hablando de digestivo a nivel del estómago hablamos de somatostatina, pero también hay una somatostatina que se produce a nivel del páncreas endocrino. ¿Sí? Entonces la somatostatina lo inhibe, la actividad simpática también tiende a inhibirlo, entonces se libera la insulina y va a ejercer sus efectos. El más conocido, aumenta la captación de glucosa a nivel de las células musculares, hepáticas y también adipocitos, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda almacenarse como glucógeno y en los adipocitos formar triglicéridos. ¿Sí? También tiene otras funciones, como pueden ver aquí. Aumenta la captación de aminoácidos para sintetizar proteínas, es decir, que tiene acciones más de tipo anabólicas, a diferencia del cortisol, eran catabólicas. El cortisol generaba proteólisis, pero en este caso la insulina genera síntesis de proteínas. Y también aumenta la lipogénesis. También a diferencia del cortisol, el cortisol tenía actividad lipolítica, ¿no? Habíamos visto, habíamos hablado. En este caso, lipogénesis, ¿no? Entonces disminuye la lipogénesis. ¿Por qué lipogénesis? Porque ayuda a que se forme triglicérido a partir de la glucosa. ¿En dónde? En los adipocitos. ¿Ok? Entonces esas son sus funciones. Aquí creo que tenemos otra diapositiva con sus funciones. Sabemos su receptor de tirosina, ahorita vamos a hablar de él. Vean, lo que estamos viendo en esta primera parte son las acciones de la insulina sobre el tejido adiposo, el músculo esquelético y sobre el hígado, sobre los hepatocitos. Aumenta la captación de glucosa en los músculos y en los adipocitos. Aumenta la síntesis de ácidos grasos en los adipocitos y en el hígado. Aumenta la glucogenogénesis, ¿en dónde? En el hígado y en los músculos esqueléticos. Aumenta la expresión de bombas de sodio y potasio, que sabemos que son muy necesarias a nivel de las membranas. ¿En dónde? En los adipocitos y en los músculos esqueléticos. Aumenta la captación de ácidos grasos, ¿dónde? En los adipocitos. ¿Para qué? Para formar triglicéridos y regresación lipogénica.
Ahora, en otros tejidos, aquí lo que vamos a ver es que genera síntesis proteica, expresión de genes que puede aumentarlos o disminuirlos dependiendo de la ocasión, y la captación de aminoácidos para formar nuevas proteínas. Entonces, son, digamos, sus funciones un poquito más detalladas a lo que teníamos aquí anteriormente. Ahora, ¿cómo se da su mecanismo de acción? En este caso, tenemos al receptor de la insulina, que es un receptor de tirosinquinasa. Acuérdense, el dominio intracelular es el dominio de tirosinquinasa, que tiene la capacidad de poder autofosforilar. ¿Cuándo? Cuando la insulina se une al receptor. Y entonces se fosforila, y aquí se va a activar, una vez que se autofosforila, se va a activar las IRC1. ¿Qué significa IRC1? Aquí les he colocado en la leyenda, el sustrato 1 del receptor de insulina. ¿Okay? Esto es importante, que se active la IRS1. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que se active una enzima que es la fosfatidilinositol 3 quinasa. Cuando se activa la fosfatidilinositol 3 quinasa, va a comenzar a degradar al fosfoinositol bifosfato, al BIP2. Y nos va a dar como respuesta la formación de segundos mensajeros, que en este caso vendría a ser el inositol trifosfato, que aquí en el gráfico lo ponen como PIP3, ¿sí? Pero es el IP3 que ustedes conocen. Cuando tenemos inositol trifosfato, va a comenzar a activar a una proteína que es la AKT. ¿Qué es la AKT? La proteína quinasa B. ¿Sí? No sé por qué no le colocaron simplemente PKB como teníamos la PKA o la PKC, que era muy sencillo, ¿no? Le colocaron AKT. Entonces, ¿qué hace la AKT? Aquí tiene doble función. La primera es permitir que haya una traslocación de las GLUT4 hacia las membranas. ¿Qué significa esto? Que las GLUT4 normalmente están internalizadas. Entonces, la proteína quinasa B lo que va a generar es que comience a ir hacia la superficie, hacia la membrana. ¿Para qué? Para que la glucosa finalmente pueda ingresar. Entonces, comienza a almacenarse. Ahora, también tiene la función de activar a la glucógeno sintasa. ¿Para qué? Para que a partir de la glucosa que se está almacenando, se convierta en glucógeno, ¿sí? A nivel del músculo. Y para que más adelante pueda tener disponibilidad de energía en caso que lo requiera. ¿Sí? Entonces, activa la glucógeno sintasa. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el mecanismo de acción de este receptor de insulina? Repito, sí. Ok. Entonces, la insulina se une a su receptor de tirosinquinasa con la capacidad de poder autofosforilarse. ¿Sí? Entonces, capta fosfatos. Ahí está la actividad de poder autofosforilarse. Esto conlleva la activación de la IRC1. La IRC1 va a activar a la fosfatidilinositol 3 quinasa, que es una enzima, la cual a su vez va a degradar al fosfoinositol bifosfato, nos va a dar inositol trifosfato, y el inositol trifosfato comienza a activar a la AKT, que es la proteína quinasa B. Y la proteína quinasa B tiene dos efectos, vuelvo a repetir. El primero, permitir que haya una translocación de las GLUT4 de las membranas para que la glucosa pueda ingresar. Y la segunda es activar a la glucógeno sintasa para que esa glucosa que ingresó se almacene como glucógeno. ¿Sí? Igual aquí les he dejado el paso a paso porque yo sé que no es tan fácil, pero ahí lo tienen pasito por pasito para que se puedan ir acordando. Ahora, yo les había comentado que en el caso del cortisol generaba que hay una resistencia a la insulina, lo cual significaba que los receptores no van a actuar de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hace el cortisol? El cortisol, vamos a verlo por aquí, va a generar síntesis de proteínas, y estas proteínas lo que van a hacer es inhibir
a la IRC1. Entonces, si no hay IRC1, lógicamente no se activa la inositol trifosfato y por lo tanto no hay inositol trifosfato, por lo tanto no hay proteína B y por lo tanto no hay ingreso de glucosa. Entonces la glucosa queda en sangre generando ese efecto hiperglicemiante. Por más que haya insulina, incluso al principio puede haber gran liberación de insulina porque se da cuenta de que los niveles de glucosa en sangre están muy elevados, entonces puede haber hiperinsulinemia. ¿Sí? Entonces sigue llegando insulina, pero ¿qué pasa? Que sus receptores pueden estar bloqueados por estas mismas proteínas, pero principalmente lo que hacen es inhibir este inicio de la señalización. ¿Por qué? Porque estas proteínas tienen la principal función de inhibir a las IRC1, ¿sí? Al sustrato de receptor de insulina tipo 1. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Ok, entonces vamos al siguiente gráfico. Este también se lo agregué para... No estaba, pero como estamos hablando de insulina, tenemos que hablar sí o sí de diabetes mellitus. Ya en el caso de la resistencia a la insulina, sabemos que los receptores son los que comienzan a fallar. Entonces, los niveles elevados de glucosa, los niveles elevados de lo que vendría a ser el cortisol, generan que haya mayor liberación de insulina, pero no va a poder cumplir su función. Debido a que ya sabemos de que la IRC1 está siendo bloqueada. Entonces, se inhibe toda esa cascada de señalización y por lo tanto ya los efectos no los vemos. Ahora, una resistencia a la insulina puede derivar en una diabetes mellitus. Sí. Y quiero que recuerden que hay diabetes mellitus de tipo 1 y diabetes mellitus de tipo 2. La de tipo 1 es un poco más común en perros. ¿Sí? En este caso suele venir con problemas inmunes, ¿no? Que van a afectar y destruyen a las células beta, ¿no? Muchas veces ya viene del nacimiento y por lo tanto no hay liberación de insulina, comenzamos a ver hiperglucemia, no se puede almacenar en los músculos, en los adipocitos, en el hígado tampoco. ¿Por qué? Porque esos receptores perdieron toda capacidad de poder actuar ante una insulina que no hay, que no se secreta. Entonces, en este tipo de pacientes normalmente nosotros tenemos que aplicarles insulina de por vida. Ahora, es un poco complicado obtener insulina de perro, pero se ha visto en diferentes estudios ya desde hace muchos años que en el caso de los perros pueden recibir insulina de tipo porcina o incluso humano. ¿Sí? Es por eso que ustedes van a ver a los que ya trabajan en veterinaria o a lo mejor tienen un paciente canino con diabetes mellitus de tipo 1 o que requiere insulina, ustedes van a ver que en el frasco, porque son frascos multidosis, dice insulina porcina, ¿no? Entonces, primero que se le aplica para poder ir recuperando. Signos clínicos, sabemos que vamos a encontrar poliuria, polidipsia, porque sabemos que los niveles de glucosa, ya lo hemos hablado también, están elevados y la glucosa es una molécula osmóticamente activa, entonces al agua, al no poder reabsorberse, entonces micciona en gran cantidad y por ende para poder compensar ingiere más agua, ¿no? Puede haber pérdida de peso, ¿sí? A pesar de que tenga, digamos, este tipo de patología, pero es básicamente porque la glucosa no está pudiendo ingresar en las células. Entonces no tiene la energía suficiente y además eso también tiende a inhibir un poco esa capacidad de poder ingerir alimentos. O sea, el centro del hambre está bloqueado parcialmente. Puede mostrarse con letargia, ¿no? Puede encontrarse cataratas, también es muy común en los humanos y también en los perros. Puede tener un mal aliento, es una de las características también. Tiene un aliento entre, no sé cómo decirlo, entre podrido y dulzón, ¿no? Ya cuando hagan práctica van a
a percibir ciertos olores y ya van a empezar a reconocerlos, ¿no? Y es justamente porque tienen esos niveles elevados de glucosa. Ahora, en la diabetes de tipo 2 es un poco más común en gatos, ¿no? Y que además tiende a generar amiloidosis. ¿Por qué? Porque la mielina, que también se secreta en las células beta del páncreas, comienzan a acumularse, ¿sí? Comienzan a acumularse y por lo tanto comienzan a bloquear un poco esa secreción de la misma insulina. Y entonces, a menos insulina, lógicamente vamos a tener menos respuesta, ¿no? Y suele verse en pacientes con sobrepeso, pacientes que tienen problemas de estrés también, ¿no? Puede desencadenar en una diabetes mellitus de tipo 2, ¿no? Entonces la insulina llega un momento en que al principio va a comenzar a secretarse en gran cantidad, ¿sí? Por esos acúmulos de mielina, ¿no? Con lo que se conoce como la amiloidosis, que van a comenzar a tratar de sobreestimular sus receptores, pero esos receptores comienzan a agotarse. Y además, posiblemente también haya liberación de cortisol, entonces hay un bloqueo de la IRC1 y por lo tanto dejan de funcionar en el momento, ¿sí? Entonces, eso para tener ahí un poco en cuenta, ¿sí? Sobre esta patología relacionada con la insulina. Ahora, tenemos otra hormona, que es el glucagón. El glucagón es una hormona contrarreguladora de la insulina, porque sabemos que la insulina es hipoglicemiante y el glucagón es hiperglicemiante, aumenta los niveles de glucosa. Es una hormona también formada por aminoácidos, vean, en una cadena de aminoácidos, ¿sí? Y que en su misma formación contribuye a que se puedan formar, valga la redundancia, otras hormonas, ¿no? Químicamente parecidas. ¿Como cuáles? Como el GLP-1, por ejemplo. El GLP-1 hemos visto que es una incretina, actúa regulando el hacimiento gástrico. Al ser incretina, estimula la liberación de la insulina, porque tiene receptores en lo que debería ser las células beta, ¿sí? Pero tiene una función diferente al glucagón. Porque el glucagón, que se va a producir a nivel de las células alfa, tiene efecto hiperglicemiante. Es decir, aumenta los niveles de glucosa por movilización, ¿no? De aminoácidos, de lípidos, para poder formarse. Ahora, ¿cómo se sintetiza? Tenemos este gráfico y gracias a la bendita IA podemos hacerlo un poco más dinámico, ¿sí? Entonces, en este caso, las células alfa, nuevamente, a nivel del núcleo, tienen esa carga genética, esas cadenas de ADN que estipulan que van a generar el glucagón. Se forma RNA mensajero del glucagón que se va a unir a los ribosomas, formando el pre-proglucagón. Ese pre-proglucagón se va a almacenar en el retículo endoplástico, donde va a haber una escisión de uno de sus extremos, formando el proglucagón. Una vez formado el proglucagón, va a pasar hacia el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, el proglucagón va a madurar, ¿no? Por acción enzimática, generando una escisión ya de uno de sus extremos. Por lo tanto, se forma el glucagón ya como hormona. Una vez que tenemos al glucagón, sale del aparato de Golgi y se va a almacenar en las vesículas. ¿Para qué? Para liberarse por exocitosis. ¿Cuándo? Cuando se tenga un estímulo. ¿Cuál es ese estímulo? Normalmente los niveles bajos de glucosa. Es decir, hay unos receptores a nivel de estas células alfa que detectan niveles bajos de glucosa. Entonces, ¿cómo es su mecanismo de acción cuando se libera? Cuando se libera va principalmente al hígado. Y quiero que vean cuáles son esos estímulos. Principal, hipoglucemia, niveles bajos de glucosa, ya lo dijimos. La epinefrina, es decir, la adrenalina, noradrenalina, es decir, la estimulación simpática, va a generar que estas células alfa liberen glucagón. Y también la estimulación vagal puede tener ciertos efectos, pero es mínima en realidad. Principalmente es por el lado simpático. ¿Okay? ¿Quiénes inhiben? Los niveles altos de glucosa y la somatostatina. Somatostatina que se produce también a nivel del páncreas. En este caso, el glucagón
que se libera va por vía sanguínea, llega al hígado, se une a su receptor de glucagón que está acoplado a proteína GS. Ya ustedes conocen la señalización, ¿no? Se activa la deliciclasa, el ATP se convierte en AMP cíclico, se activa la proteína A, y la proteína A tiene aquí una función importante que va a estimular la gluconeogénesis, ¿sí? Mayor producción de glucosa por esa movilización de aminoácidos, también de ácidos grasos, y también estimula a la glucógeno fosforilasa. Entonces, por lo tanto, aumenta la glucógenolisis. ¿Para qué? Para obtener glucosa a partir del glucógeno. Entonces, esa glucosa, como estamos hablando de hígado, sabemos que encontramos a la glucosa 6-fosfatasa. Entonces puede salir hacia la sangre, aumentando sus niveles. Y lo que hace es disminuir la glucogénesis, porque está generando glucogenólisis, y también disminuye la glucólisis. ¿Por qué? Porque necesita que haya glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces es una hormona contrarreguladora, es una hormona antagónica a la insulina. ¿Que es fisiológico que se libere? Por supuesto que sí, porque el organismo no puede estar siempre bajo de glucosa, ¿no? Siempre hay un rango. Ya ustedes, los que trabajan en veterinaria, o si alguna vez les han hecho un análisis de glucosa, saben que el laboratorio nos dice que hay un rango. Entonces, mientras se mantenga en ese rango, las células van a funcionar de manera adecuada, las hormonas funcionan de manera adecuada. El problema está cuando están muy aumentadas fuera de rango o muy disminuidas. Vean aquí, ya sabemos que cuando llega el glucagón al hígado, sabemos que va a activar a la glucogenofosforilasa para obtener glucosa, pero también moviliza aminoácidos y también ácidos grasos para formar parte del gluconeogénesis y tener más glucosa que pueda pasar hacia la sangre. ¿Puede llegar al tejido adiposo? Sí, y el tejido adiposo lo que hace es degradar un poco a los triglicéridos, con una función muy parecida a lo que hemos visto respecto al cortisol con la adrenalina. Entonces, esos ácidos grasos simples que se forman van hasta el hígado para formar glucosa. Y ojo, en el músculo esquelético no tiene receptores. Ojo con esto porque a veces se confunden. Acuérdense que la insulina tiene receptores en el hígado, adipocitos y en el músculo. Y creen que en el glucagón también ocurre lo mismo, pero no es así. Solamente el glucagón tiene receptores en el hígado y en los adipocitos. Entonces, ojito con esto. Tenemos a las células alfa. ¿Cuáles son los estímulos? Principalmente disminución de glucosa, aumento de aminoácidos, sobre todo arginina, que cuando aumenta en la alimentación, ¿sí? Cuando se alimenta el animal, aumentan los niveles de arginina. Y eso es un estímulo para que estas células alfa liberen glucagón. Vean también, hay estudios que dicen que la colecistoquinina, la secretina también tienen que estimular, no de manera tan directa ni tan fuerte sobre las células alfa, pero sí se ha visto de que pueden llegar a afectarlas liberando glucagón. La actividad simpática, ya habíamos dicho, la parasimpática tiende más bien a inhibirla, y la insulina también la inhibe, porque acuérdense que son contrarreguladoras, o se libera una o se libera la otra. No pueden ser las dos al mismo tiempo. Y ejerce sus efectos que ya los hemos visto en diapositivas anteriores. Tenemos a la somatostatina. La somatostatina pancreática es la misma somatostatina químicamente que hemos visto y hablado a nivel gástrico. ¿Sí? Está formada por 14 aminoácidos y tiene un tiempo de vida media muy corto. ¿Sí? Algunos autores hablan entre 5 a 10 minutos. ¿No? Es muy corto en realidad. Y su función, o una de sus funciones, porque tiene varias, es inhibir a las células alfa, a las beta y a las células F o PP. ¿Sí? Ejerce una regulación de tipo paráctina, básicamente. ¿Por qué? Porque son células vecinas. ¿Sí? Ya hemos hablado de paráctinas, endócrinos, autócrinos, ya sabemos todo eso. ¿Qué hace cuando se une a sus receptores la somatostatina?
Por ejemplo, en las células beta, que son las que liberan insulina, la somatostatina que está acoplada a proteína GI va a generar inhibición. Entonces, ¿qué inhibe? En este caso, va a bloquear a los canales de calcio. Entonces el calcio no puede ingresar. Si no ingresa calcio, las vesículas que contienen insulina no se pueden liberar. Y además, hace que los canales de potasio no se cierren, sino que se mantengan abiertos. Entonces el potasio sale, no hay despolarización y por ende también los canales de calcio no se abren. No hay ingreso de calcio. Ahí está su señalización. Proteína GI inhibe la adenosiclasa, disminuye el AMP cíclico, disminuye la activación de la proteína A. Entonces esto impide, como hemos visto en la diapositiva anterior, que los gránulos que contienen hasta la insulina se liberen. Imposible. Funciones, ya sabemos, inhibe a las células beta, a las alfa, a las FOPP. Sabemos que a nivel gastrointestinal, ya lo hemos hablado en su momento, ¿no? Disminuye la secreción ácida sobre todo, disminuye la secreción de histamina, de gastrina, porque lo hace de manera indirecta, y también reduce un poco la motilidad gastrointestinal. Y también, este es un nuevo estudio que habla que también disminuye las secreciones exógenas del páncreas, es decir, que también puede tener receptores a nivel de los acinos y a nivel de la porción muscular, sobre todo a nivel de los conductos, para evitar que haya liberación de ese jugo pancreático. Vamos con el polipéptido pancreático. En este caso, también es una hormona polipeptídica, ¿no? También tiene una vida media algo corta, y entre sus funciones está la de regular la liberación de jugo pancreático. Es una de sus funciones. Y también tiende a inhibir un poco el vaciamiento por parte de la vesícula biliar. ¿Cómo ejerce su efecto? Está acoplado a receptores GI. Entonces, por lo tanto, va a generar inhibición. ¿Por qué? Porque comienza a inhibir la adenosiclasa al AMP cíclico y por ende la proteína A se ve totalmente mermada. Y fíjense en este gráfico cómo es que nosotros ya sabemos que a través del nervio vago, por estimulación del centro dorsal motor, ¿sí?, llega hasta los acinos pancreáticos y hacia los conductos para liberar jugo pancreático rico en enzimas, la mayoría como simógenos y bicarbonato, ¿sí? Pero también estas señales están llegando a los islotes de Langerhans y estimulan a las células FOPP. Por lo tanto, comienzan a liberar polipéptido pancreático. Y el polipéptido pancreático, al liberarse, vean cómo por vía sanguínea llega a inhibir al núcleo dorsal motor. Entonces, inhibe al núcleo dorsal motor, por ende, ya no tenemos liberación de jugo pancreático. ¿Sí? Entonces, ese es su principal efecto. Tenemos aquí las incretinas. Nosotros ya hemos hablado en digestivo sobre estas incretinas. En las células ELET sabemos que tenemos a la GLP1, GLP2, al péptido IgG, que tienen receptores a nivel de la célula beta, entonces por lo tanto estimulan la secreción de insulina. Y por parte de las células K tenemos la liberación del GIP, que era el péptido inhibidor gástrico. Pero cuando hablamos un poco más de la parte endocrina que involucra al páncreas, el GIP cambia de nombre. Polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Porque acuérdense que estas células K se estimulan cuando llega un alimento rico en carbohidratos, ¿no? Se liberaba el GIP, que actuaba como enterogastrona, pero también estamos viendo de que puede afectar la liberación de la insulina. ¿Para qué? Para tratar de regular la insulina y por ende a la glucosa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, entonces ya para ir terminando, vamos a hablar de las hormonas de la reproducción. En este caso, responden también a ejes, es decir, el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, en machos y en hembras. Vamos a
empezar con las hembras, en las cuales tenemos que en este eje, a nivel del hipotálamo, se va a producir la hormona liberadora de gonadotropina. Por vía portal encefálica, llega hasta la hipófisis anterior, y en este caso va a sintetizar y a liberar a dos hormonas, las hormonas LH y FSH, la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que van a llegar hasta los ovarios. ¿Sí? Ahora, la FSH lo que hace es generar el desarrollo de los folículos. ¿Sí? Hay un desarrollo de los folículos y esos folículos comienzan a generar estrógenos. ¿Sí? Estrógenos que son las hormonas reproductivas en las hembras. ¿Sí? Y además, hay que tener en cuenta que estos folículos contienen a los óvulos. ¿Okay? Y la LH, es decir, la hormona luteinizante, que está llegando hasta los ovarios, va a generar el proceso de ovulación. ¿Sí? La ovulación. Ahora, algo importante, que luego de la ovulación, lo que vamos a ver es que se va a ir formando el cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo comienza a generar otra hormona que es la progesterona. Esa progesterona va a servir para preparar, ¿sí?, al endometrio para el momento en que haya implantación, si es que hay fecundación. Si hay fecundación, esa progesterona se tiene que mantener durante toda la preñez. Si, no sé, vamos a poner una vaca, dura 9 meses el periodo de preñez, durante 9 meses tiene que estar presente la progesterona, porque si se pierde, si cae la progesterona, ocurre el aborto. ¿Sí? Es la hormona que se conoce la hormona de la preñez, la progesterona, porque mantiene a la gestación. ¿Okay? Ahora, si no hay fertilización, ese cuerpo lúteo se comienza a degenerar hasta que comienza otra vez el ciclo. Ahora, podemos ver que al ser un eje responde al feedback negativo, ¿no? Sabemos que los niveles elevados de estradiol, por ejemplo, que es la hormona, es uno de los estrógenos, ejerce feedback negativo, ¿no?, sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. ¿Para qué? Para justamente, si los niveles están muy altos, regularlo y que regrese a la normalidad. Ahora, tenemos otra hormona que es la inhibina. La inhibina se sintetiza a nivel de las células de la granulosa, ¿no?, de la teca, en los ovarios, que ejerce feedback negativo sobre la hipófisis. ¿Con qué finalidad? De inhibir, de frenar de alguna manera a la hormona folículo estimulante. ¿Para qué? Ahí la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué lo está frenando? ¿Para qué lo está limitando? Para que solamente algunos folículos se desarrollen y no tengamos una sobrepoblación de folículos, sino que maduren unos 5, unos 6, unos 8, ¿no?, que puedan ser los ideales en el momento que se requiera realizar fecundación. ¿Sí? Entonces, no hay que evitar de que haya folículos en gran cantidad. Entonces, lo que hace es regular. Ahora, sí, algo importante es que vean que aquí el estradiol puede generar feedback positivo sobre la hipófisis anterior. ¿Sí? Y eso se da ¿cuándo? Antes de la ovulación. ¿Para qué? Para que aumenten los niveles de la luteinizante y justamente pueda realizar ovulación, una mejor ovulación, es decir, el celo propiamente dicho. Entonces, por eso que ejerce ahí feedback positivo. Aquí tenemos un ciclo estral. El ciclo estral es el ciclo reproductivo, ¿no?, en las hembras, en este caso es en una vaca. Va a variar. La semana pasada, cuando hablamos de ritmos circadianos, hablamos que en yeguas es más a mayor horas luz, ¿no?, y dura aproximadamente en esos 6 meses de primavera, verano, ahí, ¿no? Y en las ovejas lo contrario, 6 meses de oscuridad, otoño, invierno. Pero en el caso de las vacas, entran en celo cada 21 días. ¿Sí? Entonces su ciclo estral es cada 21 días. Y quiero que se fijen que en el estro, que vendría a ser el celo, la etapa de celo, tenemos picos de LH. Y por ende también tenemos esos picos de estrógeno, que hace que se pueda generar la ovulación.
¿sí? Para que pueda haber fecundación en el caso que haya apareamiento. Y la progesterona, vean cómo se mantiene en estas etapas de betaestro, diestro, mientras se está generando la regresión del cuerpo lúteo hasta que nuevamente empieza su ciclo. Pero vamos a suponer que esta vaca quedó preñada. Entonces quiere decir que la progesterona, en esta meseta tan pequeña, su meseta va a aumentar y va a durar 9 meses, toda la primera, hasta el momento del parto. ¿Okay? Todo eso lo van a ver con mayor detalle en sus clases de repro, que es muy interesante también. Aquellos que se van a dedicar a la reproducción, sé que les va a encantar. Ahora, ¿cuál es su mecanismo de acción? Al ser hormonas esteroideas, derivan del colesterol, ¿sí? Del mismo núcleo del ciclo pentano-peridógeno-entreno. Entonces, por lo tanto, tienen esa capacidad lipofílica, ingresan en las células diana, se unen a sus receptores que están con la chaperona. Ya sabemos que la chaperona se retira, se forma en este caso el complejo, que sería estrógeno, receptor, se trasloca al núcleo, se une a la cadena de ADN, hay transcripción de genes, se forma RNA mensajero, que va a dar las respuestas, que puede ser proliferación en el caso de las células, proliferación de folículos y también síntesis de proteínas necesarias para poder generar ese estado de celo o que pueda mantener la preñación. ¿Sí? Entonces, tiene esas características este receptor. Vamos a ver el caso de los machos. También responde al eje hipotálamo, hipófisis, testículos. ¿Sí? Bueno, testículos aquí que está en una parte. A nivel del hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotropina, por vía portal encefálica, llega a la hipófisis anterior, se liberan la LH y la FSH y llegan hasta los testículos. En el caso de la FSH, ¿sí? La FSH llega hasta las células de Sertoli, y en las células de Sertoli tiene la función de la espermatogénesis, es decir, la formación de espermatozoides. La LH llega a las células de Leydig, y las células de Leydig se encargan de sintetizar testosterona. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos sus funciones principales. Ahora, algo importante, que la testosterona, si está aumentada, si sus niveles están elevados en sangre, hace feedback negativo hacia la hipófisis anterior y hacia el hipotálamo. ¿Para qué? Para regular sus niveles y deje de liberarse la GnRH y la hormona luteinizante. ¿Por qué? Porque está elevada, entonces necesita que vuelva a regresar a sus valores normales. Ahora, a nivel del testículo, así como habíamos visto en el caso de las hembras que sintetizan inhibina, aquí también los testículos, especialmente las células de Sertoli, van a sintetizar inhibina. Y la inhibina hace feedback negativo sobre la hipófisis anterior. ¿Para qué? Para inhibir y para frenar a la FSH. ¿Para qué la va a frenar? Porque ya no necesita mayor formación de espermatozoides, ¿no? Porque a lo mejor todavía están almacenados, todavía no han sido liberados, entonces no necesita formar más espermatozoides. Entonces es un freno hasta que nuevamente lo requiere. ¿Sí? Entonces, es de esa manera como responde estos ejes en machos y en hembras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos aquí 3 preguntitas, vamos a responderlas. ¿Qué dice la primera? Una perra sometida a estrés crónico presenta elevación persistente del cortisol. ¿Cuál de los siguientes cambios es más probable de observar? A. Disminución de la gluconeogénesis. B. Menor degradación de proteínas musculares. C. Aumento de la lipólisis de la producción de glucosa. D. Disminución de la glucemia. Respuesta: la C. ¿Correcto? Va a aumentar la lipólisis para generar movilización, ¿no?, de lípidos, de ácidos grasos, para producir glucosa. 2. ¿Cuál es la principal acción del glucagón en el hígado? A. Favorecer la glucogénesis. B. Favorecer la glucogenólisis y aumentar la glucemia. C.
C, aumentar la síntesis proteica, D, estimular la captación de glucosa. La B. ¿Sí? Muy bien. Y tercero, ¿qué hormona pancreática inhibe la secreción tanto de insulina como de glucagón? Polipéptido pancreático, la ACTH, la somatostatina o el cortisol. La somatostatina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, espero que quedan claras algunas ideas. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado, no puedo creer que ya terminamos el ciclo.